Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Super. Y el video de hoy día vamos a estar hablando de la zona fantasma. Este video se lo tengo pendiente hace bastante tiempo. Al fin lo estoy grabando un día 5 de abril de 2021. Espero que se suba bastante pronto. Ojalá el 5 de abril, mañana. Así que bueno, voy a intentar hacerlo lo más resumido posible y explicar absolutamente toda la zona fantasma. Primero que nada, la zona fantasma sale cada 2 semanas. Eso es algo que la mayoría sabe. Sale cada 2 semanas. Y hay 2 semanas que está inactiva. Mira, está activa 2 semanas y inactiva 2 semanas. Es bastante fácil de recordar el orden. Aunque igual si como que les es un poco difícil, aquí está el calendario que hizo Lisette del grupo de WhatsApp de Comunidad Injustice. Así que denle la gracia a Lisette. Va a ayudarles mucho ese calendario. Bueno, yo no sé en qué parte está, pero esperemos que ahí. Les va a servir muchísimo ese calendario. Denle la gracia a Lisette, del grupo de Comunidad Injustice, el grupo de WhatsApp, por si acaso, si es que aún no están en el grupo, el link está en la descripción de este y de todo el contenido del canal. También está el link del grupo de WhatsApp del canal y el grupo de Discord del canal, así que no se olviden unirse. Pero bueno, ahí está el calendario para que sea más fácil de recordar qué día es una fantasma y qué días no. Pero igual el orden es bastante fácil: 2 semanas activa, 2 semanas inactiva, después de nuevo 2 semanas activa y 2 semanas inactiva, así sucesivamente. Cada 14 días y una vez, y siempre sale el día jueves, siempre sale el día jueves. Solamente ha habido solo una vez que salió el día miércoles, pero solo una vez. En todo el tiempo que juego en Justice solo lo he visto una vez el día miércoles. Casi siempre es jueves, día jueves. La vez que salió día miércoles fue de hecho fue medio raro este día, porque incluso avisó con tiempo, como tiempo de 10 minutos. La imagen ahí sale, creo que tengo la imagen. Bueno, si es que vieron la imagen es porque tengo la imagen, pero si no es porque perdí la imagen. Pero salía como cada 5 minutos, decía 5 minutos se estrena la zona fantasma. Ese día fue bastante épico porque salió el Black Friday, salió las energías, o sea, el por 2 de experiencia salió. Y el por 2 de experiencia no salía hace bastante tiempo. Actualmente es algo hermoso que ha salido muy seguido, pero en ese tiempo salía cada muchísimo tiempo. O al menos fue esa vez que se bugueó y tardó mucho en aparecer. Pero ese día miércoles fue épico, con zona fantasma día miércoles, la única vez que ha salido. Pero generalmente es día jueves. Y por último, segundo, la combinación de cristales. Algunos creen que no sirve. Yo creo que sí sirven bastante. Para mí me ha servido un montón. Combinar cristales. Prueben cualquier combinación de cristal. Siempre sirve. Porque generalmente la mayoría son las típicas. O hace 5 en aprendiz, o hace 5 en veterano, o hace 5 en élite. Pero se puede ir variando. Se puede hacer un cristal en élite, otro en aprendiz, otro en veterano, otro en élite, uno en aprendiz, o así sucesivamente. Yo la mejor combinación de cristales que tengo es 3 cristales en élite y 2 en aprendiz. Esa es la que más sirve de todas, o al menos para mí yo encuentro que es la que más sirve. Porque con esa combinación de 3 cristales en élite y los 2 en aprendiz es lo mismo, la recompensa final va a ser lo mismo que si hicieras 5 cristales en élite. Exactamente lo mismo. De hecho, a veces, por lo menos a mí, he tenido incluso más suerte porque me ha salido 4 veces de Destruidor from Origins, de la zona fantasma. Como que lo mejor que te puede salir es de Destruidor from Origins. Ese personaje no sale en ninguna otra parte. O lo compras, o lo hackeas, o a veces en un pack de 398 ha salido, pero ese pack sale como una vez al año. Así que sí, en la zona fantasma es casi el único lugar que se puede obtener de manera legal. Y yo ya he obtenido 4 tarjetas de ese Deathstroke solo usando esta combinación de cristales. Así que de verdad que sirve un montón. Aparte que se ahorra muchísimo tiempo, porque en hacer un cristal en aprendiz se demoran 10 minutos yo creo. Y en hacer uno en elite generalmente son 2 horas, o por ahí. O si es que estás jugando mucho, lo mínimo que te puede demorar son como 40 minutos. Así que combinen muchísimo más un cristal en aprendiz. Se lo recomiendo muchísimo, la combinación de 3 cristales élite y 2 en aprendiz. O si es que a ustedes les gusta pueden hacerlo 3 en élite o 2 veteranos. Pero no les recomiendo hacer 5 en élite. O depende, si ustedes tienen tiempo y quieren obtener la mayoría de metal, hagan los 5 en élite. Porque si es que hacen un cristal en élite, les da entre 25 y 50 de NTH. En cambio uno de aprendiz les da como entre 1 y 5 de NTH. Se nota bastante esa diferencia, pero es como para obtener más NTH más que nada. Pero si es que quieren finalizarlo y obtener la recompensa más rápida, hagan el de 3 élite y 2 aprendiz. Ese es el más recomendable que encuentro yo. Aunque tampoco se excedan y hagan 3 cristales en aprendiz,
y 2 en Elite. Nunca hagan eso. Mínimo siempre 3 cristales en Elite. Siempre 3 cristales en Elite. Y si ustedes no pueden tener cristales en Elite, porque es un nivel muy alto aún, hagan 3 en veterano y 2 en aprendiz. Eso también va a servirles mucho. La recompensa puede llegar a ser un personaje de metal, un personaje de oro bastante bueno, o a veces una miércoles igual. Pero eso sería igual que si hicieran 5 en veterano. Pero en fin, las combinaciones de cristales sirven muchísimo. Y el tercero, que es como más que nada un truco, sí, es un truco, que me di cuenta que si ustedes aplican el truco de los packs infinitos, por si acaso si no han visto ese video, el truco está ahí arriba, ahí lo pueden explicar detalladamente cómo se hace. Pero me di cuenta que si ustedes aplican ese truco, pero con la zona fantasma, pueden repetir la zona fantasma. Pero no es como un repetir zona fantasma de como el video del botanero. Bueno, también voy a dejar la etiqueta del video del botanero ahí. Pero no es como repetir la zona fantasma así, es como repetir la recompensa. Básicamente, ustedes eligen la recompensa que quieren de la zona fantasma. Es algo que está muy chetado, muy épico. Pero ya saben, es... Primero que nada, advertencia. Si es que ustedes lo intentan, les va a traer muchísimos bugs. Es muy probable que les traiga muchos bugs. Así que solo los que se quieran arriesgarse el truco ahí, en serio, muy arriesgados, arriesguense. Pero los que no quieren como perder absolutamente nada, porque de verdad que es muy riesgoso. Puede traer muchísimos bugs. Pero igual, el que quiera arriesgarse, se arriesga. Básicamente el truco es cerrar sesión cuando la zona fantasma está activa y ya hayan terminado, les quede solo la batalla contra el jefe. Ya, ustedes primero que nada cierran sesión, juegan la batalla contra el jefe final, la ganan, les dan la recompensa de toda la zona fantasma, le dan el personaje y ya, sale un personaje muy malo. No sé, puede ser un Redstone o un personaje así, Batman de Redstone, ejemplo. Y no les gusta ese personaje, ustedes solo tienen que cambiar e iniciar sesión con otra cuenta, iniciar sesión con esa cuenta, cierran sesión y vuelven a iniciar sesión con la cuenta principal, con la que abrieron la zona fantasma. Cuando inicien sesión con esa cuenta, van a ver que la zona fantasma, la batalla contra el jefe está intacta. No se ha hecho la batalla contra el jefe. Entonces ustedes juegan la batalla contra el jefe, le ganan y la recompensa va a ser otra. La recompensa va a ser otra muy distinta. Puede llegar a ser un Destro Dark Awakens. Ejemplo, ganar un Batman Redstone la primera vez, hicieron el truco y le salió un Destro Dark Awakens la segunda vez. Así que de verdad que el truco sirve un montón. Está muy chetado. Es básicamente elegir lo que ustedes quieren de la zona fantasma. Elegir su personaje. Está muy épico ese truco. Pero trae muchísimos bugs. Por eso es muy arriesgado que lo hagan. Demasiado arriesgado. Así que no les recomiendo que lo intenten. Si es que no quieren, si están recién empezando y no quieren perder nada, no se lo recomiendo mucho. Pero igual, si ustedes quieren arriesgarse, inténtenlo. Porque de verdad que sirve muchísimo. También nunca hagan el truco. Ese truco, si lo hacen en zona fantasma, ocasiona muchos bugs. Y quizás le puede ocasionar otro bug si lo hacen fuera de zona fantasma. Pero principalmente la zona fantasma más el truco ocasionan muchos bugs. Entre ellos, este que sirve bastante. A mí una vez me pasó que en vez de ponerme la batalla contra el jefe, me quitó un cristal entero. Pero fue un cristal en aprendiz, así que lo hice rápido. Y al final terminó siendo casi lo mismo. Pero igual, una vez me quitó un cristal. Así que puede ocasionar bastante bugs. Los que quieran arriesgarse, se arriesgan. Los que no se arriesgan. Así que bueno, más que nada eso. Y ya, terminé el video de la zona fantasma. Les quería contar información del canal. Ya llegamos a los 800 subs hace muy poquito. Y estaba haciendo cálculos y cada un mes subimos 100 suscriptores. Generalmente en un mes subimos 100 suscriptores. Y así que en 2 meses deberíamos llegar a los 1000 suscriptores. Y las horas de reproducción, ya saben que para alcanzar la monetización necesito 4000 horas de reproducción. Me faltan 800. Y me di cuenta también que hago 400 horas de reproducción en un mes. Así que en 2 meses también haré 800 horas de reproducción, si es que seguimos así. Y en 2 meses más exactos, en mi cumpleaños. En 2 meses exactos, en mi cumpleaños, 5 de junio. Así que, como van las cosas, es muy probable que justamente el 5 de junio, el día de mi cumpleaños, lleguemos a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de reproducción. Y alcancemos la monetización. Sería algo muy épico. De verdad que muy épico. Así que si todo sigue así, muy probablemente lleguemos a los 1000 suscriptores el día de mi cumpleaños. Sería muy épico que las dos cosas consideren. Así que bueno amigos, antes que nada quería darles unos saludos especiales a todas las personas que están viendo en pantalla. Si ustedes quieren un saludo, pídanlo en este video y se lo pueden dar en el siguiente video. Así que estamos modo saludos ahora.
Así que bueno amigos, que estén muy bien, espero que les haya servido. El truco ya saben, advertencia, muy riesgoso, para que después si les salen bugs, yo no tuve nada que ver. Yo les advertí, más que nada para eso, porque de verdad que puede ocasionar muchísimos bugs. Pero bueno amigos, que estén muy bien, nos vemos en el siguiente directo muy probablemente. Al fin hicimos un video, y si no logramos hacer un video, estoy en un video bastante resumido y cortito. Que estén muy bien, nos vemos en un siguiente directo y que estén muy bien. Adiós.